Marta Anaya, la entrevista. Hoy vamos a platicar con Iñaki Blanco. Él fue Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en esos tiempos terribles en que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa. Abogado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marta? Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. A tus órdenes. Pues han pasado 7 años y yo no sé si usted recuerda con la misma intensidad o de otra manera, pues aquella terrible noche del 26 y 27, madrugada del 27 de septiembre del 2014. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió usted? Mira, yo en aquella noche me trasladaba a la Ciudad de México. Había acordado con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero que me iba a trasladar ese fin de semana, porque recordarás que el día 26 fue un viernes, sí, que me iba a trasladar a atender asuntos de carácter personal. En el traslado, poco antes de llegar a Cuernavaca y pasando Cuernavaca, recibí una serie de llamadas de distintas personas que me hicieron saber que había un enfrentamiento, una balacera en la ciudad de Iguala. ¿Esto cómo no me precisaba, ¿perdón? ¿Cómo a qué hora sería esto? Poco antes de las 11 de la noche. Ya. No me precisaban bien a bien quiénes estaban involucrados en estos hechos. Me di a la tarea de comunicarme con distintas autoridades. Hablé con el entonces delegado del CISEN, hablé con el entonces encargado de la coordinación de la Policía Federal, también en el estado, hablé con el entonces delegado de la PGR y traté de cruzar datos. Todos teníamos información confusa, no sabíamos bien a bien qué era lo que estaba ocurriendo. Todo esto en el trayecto. Todo esto en el trayecto. Sin embargo, fue una llamada del delegado del CISEN y una de mi secretario particular las que me alertaron en el sentido de que al parecer estaban implicados, involucrados en los hechos normalistas de Ayotzinapa. En atención a ello, yo llegué a la que es mi casa, tu casa, y tomé la decisión de regresar a Guerrero porque percibí que podía estar ocurriendo algo importante. No sin antes darle instrucciones a los entonces vicefiscales, al doctor Ricardo Martínez Chávez, al licenciado Víctor León Maldonado y a mi secretario particular, a efecto de que se impusieran de los hechos, de que trataran de allegarse de la mayor información posible, que buscaran al entonces fiscal regional en Iguala y que también se coordinaran con el director de los servicios periciales y con el director de la Policía Ministerial a efecto de que trasladaran a todo el personal que estimaran necesario a la ciudad de Iguala. Quiero ser muy enfático en este punto. Nosotros no teníamos personal para atender un asunto de esta naturaleza. Cuando nos empiezan a dar información sobre lo que está ocurriendo, yo tomo la decisión, repito, de que vayan ministerios públicos, peritos y policías que estaban en Chilpancingo e incluso en Acapulco. Me dicen simple y llanamente que hay un problema en el que están involucrados los normalistas de Ayotzinapa. Te repito, no hay información certera sobre el particular. Y hay que tener presente el momento, porque yo siempre he dicho que analizar a destiempo, en retrospectiva, pues es muy sencillo, pero hay que tener presente cuáles eran las condiciones aquella noche. Ya era tarde, el personal, la mayor parte del mismo, ya se encontraba en sus casas. Sí. Era de noche, estaba lloviendo. Y además, hoy todos sabemos que en el trayecto de Chilpancingo a Iguala hubo un falso retén. Hoy sabemos que hubo bloqueos. Hoy sabemos que ahí también hubo un enfrentamiento. Y eso propició que el personal que se trasladaba de Chilpancingo a la ciudad de Iguala se tuviese que dividir. Unos para atender lo que estaba ocurriendo en Mezcala, por cuanto a este otro enfrentamiento, a este bloqueo, y los otros para ir hacia Iguala y darse cuenta o dar cuenta de lo que estaba ocurriendo por cuanto a los normalistas. En tanto, bueno, pues tu servidor se trasladó a la ciudad de Iguala, iba yo con mis escoltas, iba yo con mi entonces oficial mayor, él estuvo conmigo en todo momento, y trataba yo de comunicarme a efecto de que me actualizaran por cuanto a lo que estaba ocurriendo. ¿A qué hora llegó a Iguala? ¿Perdón? ¿A qué hora llegó a Iguala usted? Yo llegué aproximadamente a la 1:30 de la mañana. ¿Qué le tocó ver en ese momento? Bueno, cuando yo llego la ciudad estaba desolada,
No había nadie en las calles. Me dirigí de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía Regional. Ahí fue donde ya me hicieron saber que un grupo de estudiantes de la Normal, sin precisarme todavía el número de los mismos, pues habían sido agredidos por elementos de la Policía Municipal de esa localidad. Me informan también que hay información en el sentido de que hay varios estudiantes dispersos en la ciudad y doy la instrucción de que se lleve a cabo un operativo de búsqueda y resguardo. Esto es bien importante, Marta, porque de pronto pareciera que no se hizo nada de inmediato y que no tomamos ninguna medida en el ánimo de buscar a los estudiantes y de tratar de auxiliarlos. Como resultado de ese operativo, se rescató a 68 estudiantes. Eso está debidamente documentado, hay un reporte de incidencias. Y esto es importante porque hoy podemos establecer que a Iguala, si sumamos los 43 que posteriormente nos enteramos que habían desaparecido, pues fueron más de 100 estudiantes y que en principio se trasladaron a bordo de 2 autobuses. Una vez que los estudiantes fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía y empezamos a entrevistarlos y obviamente a tomar sus declaraciones, dimos cuenta de que habían sido agredidos y tomé la decisión de concentrar a todos los elementos de la Policía Municipal, tanto a los que se encontraban activos como a los que se encontraban francos. Recuerdo que uno de mis vicefiscales me preguntó que para qué concentrábamos a los francos. Pero dado la información que nosotros teníamos con anterioridad a lo que ocurrió en aquel entonces, yo le dije, tenemos que concentrarlos a todos, porque había información en el sentido de que la policía estaba infiltrada. Había información en el sentido de que esa policía y la de algunos otros municipios circunvecinos, contiguos, estaban infiltrados, particularmente por la organización delictiva denominada Guerreros Unidos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros investigábamos a esta organización delictiva, Marta, desde muchos meses antes a lo ocurrido en Iguala. Nosotros fuimos una instancia generadora y de permanente intercambio de información. Nosotros nos entrevistamos en distintos momentos con autoridades de la PGR, de la Policía Federal, del CISEN, del Ejército y de la Marina. Conocíamos algunos nombres, conocíamos algunos domicilios, estábamos trabajando en telefonía, y también conocíamos a grandes rasgos cuál era el modus operandi de los Guerreros Unidos. Regularmente lo que hacían era utilizar a las policías y una vez que éstas iban sobre los objetivos, estoy hablando en términos de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad, se los entregaban a los Guerreros Unidos, que eran los que se encargaban de negociar, de liberar en su caso a esas víctimas o incluso, en el peor de los casos, de ejecutarlas, que es algo que desgraciadamente se dio, de acuerdo a lo que hoy todos sabemos, en aquella fatídica noche. Ya, ¿y por qué no se había actuado antes? Si tenían... Mira, era una investigación en etapa de integración. Y aquí es bien importante que quede claro lo siguiente, Marta, porque mucho se ha dicho que era un asunto del Estado. En su momento se pretextó, se dijo que el gobierno federal no debió intervenir en razón de que era un asunto local. No. Hay que tener presente que era un tema, y hoy todos lo sabemos, de delincuencia organizada. Hoy sabemos que detrás de estos hechos está una organización delictiva denominada Guerreros Unidos. Y no ha quedado del todo claro, porque ese es uno de los grandes pendientes, si existió o no algún grado de involucramiento de una organización antagónica denominada Los Rojos, que es la que opera en la región centro y montaña del estado de Guerrero. Esto hay que tenerlo también muy presente. Nosotros estábamos trabajando de manera coordinada con la PGR, particularmente con la unidad antisecuestros, y la idea era llevar a cabo una acción contundente, específicamente por cuanto hace a José Luis Abarca, a su entonces titular de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y también teniendo en cuenta los antecedentes que existían por cuanto a los vínculos de la esposa de Abarca y los Guerreros Unidos. Sabemos de sus hermanos, sabemos de sus padres, sabemos que incluso varios de ellos ya habían sido detenidos, y la PGR contaba con información también, pues por cuanto a las detenciones del sujeto aquel al que daban en apodar el Sapo Guapo, el sujeto aquel de nombre Toribio Rentería, al que apodaban el Tilde. Este era un asunto que, a querer o no, era de carácter federal. Repito, estábamos hablando de delincuencia organizada, estábamos hablando de secuestros, estábamos hablando de extorsiones, estábamos hablando de narcotráfico. Y en consecuencia estábamos nosotros interactuando, generando información
que le compartíamos muy, pero muy puntualmente a la Procuraduría General de la República, y entiendo que la averiguación, la indagatoria, iba ya muy avanzada. Eso al menos fue algo que nosotros nos reportaron, porque la idea era detener a José Luis Abarca. Sin embargo, bueno, se suscitó este lamentable incidente, y hoy, bueno, la pregunta es, ¿por qué no actuaron antes? Bueno, repito, no actuamos antes porque no contábamos con los elementos necesarios para llevar a cabo esta acción. La idea era arraigar, la idea era tener una serie de órdenes de aprehensión y buscar cómo desmantelar a esta agrupación delictiva. ¿En qué momento del transcurso de la noche usted se da cuenta de que algo más grave estaba ocurriendo y que habían desaparecido varios estudiantes? Cuando empezamos a tomar las primeras declaraciones de los muchachos. Aquí hay también un dato muy importante a tomar en cuenta. Yo sé que de pronto cuando hacemos observaciones sobre este particular, hay algunas personas a las que no les gusta. Creo yo que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia se han ganado un descrédito en razón de la falta de resultados. Creo yo también que no hay la confianza que se requiere de parte de la sociedad en su conjunto hacia esas instituciones. Pero aquí lo cierto es que algunos de los muchachos nos dieron nombres falsos y eso propició también un retraso en las actuaciones, porque hubo la necesidad de reponer esas declaraciones. ¿Por qué? Porque iban a tener una implicación, una trascendencia posteriormente. Quiero decirte que a mí la información en ese sentido me la proporcionó el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, quien estaba en las instalaciones de la Fiscalía Regional desde antes de que tu servidor llegase a la misma. Híjole. ¿Y en qué momento se inquietó de verdad? O sea, ¿cómo fueron cambiando sus sentimientos, su análisis? Cuando me dicen que no aparecen algunos de los muchachos, cuando concentramos a los policías municipales, déjame decirte por cuanto hace a los trabajos periciales y ministeriales en este sentido. En varios de los casos de los policías municipales se dio algo que los abogados llamamos una confesión calificada divisible. Esto es, se ubicaron en modo, tiempo y lugar. Ellos no aceptaron haber agredido de manera injustificada a los muchachos. Ellos lo que decían es que estaban buscando cómo inhibirlos, cómo hacer que ellos cesaran por cuanto a sus acciones de carácter hostil, particularmente al apoderamiento de distintas unidades de transporte público. Lo cierto es que hubo un exceso desde ese momento, yo así lo entiendo. Nosotros también nos dimos a la tarea de trabajar en la parte pericial y pudimos establecer que varias de las armas de cargo habían sido accionadas esa noche conforme una prueba que se denomina lunge. También pudimos establecer que varios de ellos habían accionado esas armas porque dieron positivo para la prueba de rodizonato. Y después, ahí hicimos también que los muchachos nos dijeron, un grupo de los mismos, que podían identificar a parte de sus agresores. Entonces fue a través de los álbumes fotográficos que logramos establecer, si no mal recuerdo, 19 o 20 correspondencias. Y todo esto coincidió con los resultados en la parte pericial. En un primer momento, en las primeras horas, nosotros dimos cuenta de que al menos 21 de los casi 200 elementos que conformaban el estado de fuerza de la Policía Municipal de Iguala habían participado en los hechos. Y tiempo después también supimos que 12 de esos 21 eran integrantes de un grupo que al interior de la propia corporación denominaban los bélicos, que era el grupo de reacción inmediata, que era el grupo que estaba íntimamente ligado a los Guerreros Unidos. Te decía yo, llevamos a cabo esta acción. Incluso aquí hay un dato muy, muy importante, que en su oportunidad hubo quien no creyó que esto se hubiese suscitado. Un grupo de personas numeroso rodeó las instalaciones donde concentramos a los elementos de la Policía Municipal. Eran instalaciones de seguridad pública estatal, exigiendo que los liberáramos. Era gente de transportes, de los colectivos, eran gente del sector minero, eran gente de distintos estrados de la sociedad. Y esto después se corroboró porque cuando se filtraron, se dieron a conocer, seguramente tú tienes presente algo que se denomina los chats de Chicago o las intervenciones telefónicas de la DEA. En ese momento, los hermanos Salgado Casarrubias están dándole instrucciones a el hoy testigo colaborador denominado Juan, que es Gildardo López Astudillo,
en el sentido de que se manifiesten y que busquen cómo liberar a todas estas personas. Le da también instrucciones de que a través de un abogado, si no mal recuerdo, de apellido Victoria, que tramiten varios amparos porque tienen ellos entendido que los vamos a arraigar. Ellos no tenían presente que como autoridad local, nosotros no teníamos esa facultad, nosotros no podíamos utilizar esa medida en el caso del arraigo. Lo que nosotros tomamos la decisión fue, dada la situación que estaba imperando en ese momento, instruyo a efecto de que los trasladen hasta Acapulco para poder trabajar con cierta tranquilidad en las consignaciones. Tiempo después ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 11 personas, elementos también de la Policía Municipal y contra José Luis Abarca. Creo que este dato también es importante, porque hay quien dice que José Luis Abarca a la fecha no está siendo procesado por cuanto hace a lo que ocurrió aquella fatídica noche. Y esto es falso. La Fiscalía del Estado de Guerrero sí lo consignó, lo consignamos por homicidio, lo consignamos por homicidio en grado de tentativa y lo consignamos por lesiones. Esto es bien importante. También consignamos a Felipe Flores Velázquez, que era el titular de Seguridad Pública. Reitero, hoy se dice que no es así. Sí, de hecho, eso fue lo que propició que tiempo después, cuando ya intervino la PGR y se logró establecer cuál era su paradero, cumplimentaran la orden de aprehensión que había tramitado la Fiscalía del Estado de Guerrero. Ya. Ahora bien, Iñaki Blanco, han pasado 7 años de su investigación, prácticamente muchas cosas se han sostenido. Sin embargo, por ejemplo, ahora que escuchamos hablar al nuevo fiscal Gómez Trejo de los resultados de la investigación que llevan, han dicho que va a salir una nueva tanda de órdenes de aprehensión porque hubo gran tergiversación en la investigación. Yo me pregunto, ¿usted está preocupado por eso? Ahora que lo han llamado a declarar, ¿va un poco en ese sentido los interrogatorios que le han hecho? ¿Está usted en la lista? No lo creo. Siempre que me han hecho esta pregunta, he dicho que estoy muy tranquilo, que mi proceder, al igual que el de todas las personas que participaron aquella noche en la investigación, y me refiero a un buen número de ministerios públicos, de peritos y de policías, se ajustó a derecho. Yo no sé si existan o no allí algunas excepciones, porque hoy se sabe que algunos elementos de la policía ministerial fueron omisos, que no obstante que pudieron haber tomado tales o cuales acciones a fin de que lo que estaban ellos advirtiendo cesara o de que lo reportaran a la superioridad, no lo hicieron. Pero yo creo que aquí estamos hablando de responsabilidades a título personal y no institucional. Y hay algo también muy importante en este sentido, Marta. Mucho se habla por cuanto a lo que tiene que ver con el enturbiamiento, con haber ensuciado la investigación. Y aquí hablan de detenciones y retenciones ilegales, hablan de tortura, hablan de una inadecuada preservación y procesamiento de los distintos lugares de los hechos. Pero aquí yo quiero descargar un documento que, pues no sé si tú lo conozcas, que es el informe que rindió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Cuando yo comparecí la primera ocasión ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que encabeza el subsecretario Encinas, uno de los padres de familia me cuestionó por cuanto a que nosotros hubiésemos torturado a algunas de las personas implicadas en los hechos y que eso hubiese afectado de nulidad los datos de prueba. En este informe del Alto Comisionado se señala muy pero muy claramente que las violaciones que ellos documentaron a derechos humanos se dieron en el momento mismo en que dejó de intervenir la Fiscalía del Estado de Guerrero. Esto creo yo que es muy importante. Así lo dice, tal cual lo dice en esos términos este documento. Ahora bien, por cuanto hace a los informes que rindió el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, sí advierto que hay ahí algunos errores, sobre todo en la parte técnico-pericial, pero en ninguno de estos señalamientos se da a entender que existiese dolo por parte de la autoridad. Fueron situaciones propias del momento que estábamos viviendo. Reitero, estaba lloviendo, reitero, era de noche, había muy poco personal. Incluso me llamó la atención una de las observaciones del grupo de expertos, por cuanto a que en uno de los procesamientos de los lugares de los hechos hubo ciertos errores del perito en materia de criminalística que posteriormente en otro de los procesamientos, dicen ellos, se corrigieron. Hay que tener en cuenta que el personal era limitado y que ese personal se tuvo que dividir para atender lo que estaba ocurriendo en las distintas escenas de los hechos en la ciudad de Iguala. Creo que esto también es importante y debe tomarse en cuenta. Y de igual manera la CNDH en una recomendación
que a la fecha no sé por qué muchos la han desacreditado, le han restado el valor que tiene, porque para mí tiene un valor por demás importante. Creo que es el documento más amplio que hay sobre lo que ocurrió en el caso Iguala. Tampoco advirtió que existieran irregularidades relevantes por cuanto hace a la actuación de la Fiscalía del Estado. Sí señalan ellos ahí algunos aspectos que tienen que ver, reitero, con elementos de la Policía Ministerial, pero no así por cuanto hace a los mandos. Y ojo en esto también, Marta, yo no he comparecido una o dos veces ante las autoridades federales. Yo comparecí desde octubre de 2014 ante la entonces PGR, ya comparecí en 2 ocasiones ante la Comisión Nacional para el Acceso a la Verdad y la Justicia, y de igual manera amplié mi declaración ante la Fiscalía General de la República. Fue una ampliación de la declaración muy amplia. Entramos en un sinfín de detalles. Yo aporté toda la información de la que dispongo, y seguramente tú también habrás dado cuenta que desde que ocurrieron los hechos, yo soy una de las personas que siempre ha dado cara y que siempre ha estado dispuesto a responder todo tipo de cuestionamientos. En ese sentido, yo me siento tranquilo. Quisiera haber ido a más, obviamente quisiera haber establecido bien a bien cuál fue el paradero de los muchachos, qué ocurrió con todos y cada uno de los mismos, pero nosotros hicimos en aquel momento lo que estuvo a nuestro alcance. Generamos un resultado que tuvo que ver con sentar las bases de la investigación. Y otro dato bien importante, Marta, que no sé si tengas presente. De esas 33 personas que menciono que vinculamos a proceso, ninguna ha alcanzado su libertad, Las personas que fueron liberadas en su oportunidad fueron consignadas por la instancia ministerial federal. Ya, perfecto. Nos quedan ahora sí que 1 minuto. A ver, 7 años. Los padres de los muchachos están inconformes, no ven la luz al final del túnel, se sigue desconociendo el paradero. ¿Usted es optimista? ¿Qué piensa? ¿A dónde deriva esta investigación? ¿Ya no hay puerta de salida? Yo doy un voto de confianza a quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario Encinas. Doy un voto de confianza a quien encabeza la Unidad Especial para la Investigación del Caso, el fiscal Gómez Trejo. Y creo que ha habido avances importantes que han permitido, en uno de los casos, tener absoluta certeza por cuanto hace a la identidad de uno de los muchachos que por desgracia perdió la vida. Hubo otro dato que no conocíamos y que también resultó revelador y que permitió identificar a un tercer joven. No son noticias que nos agraden. Uno que más quisiera que poder encontrar con vida a los muchachos, pero también tenemos que ser muy sinceros en ese sentido, hablar con verdad, por muy cruda que ésta sea. Creo yo que las autoridades tienen un compromiso muy, muy grande y es el establecer bien a bien cuál fue el destino, cuál fue el paradero de los muchachos, pero también quiero ser muy enfático en lo siguiente. Creo que la autoría material e intelectual de los hechos, de lo que ocurrió aquella noche, está más que clara. Fue una agrupación, una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, que contó con el auxilio de distintas corporaciones policiales de diversos municipios. Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco y probablemente algunos más, y que hubo también participación de distintas autoridades, las más de las veces por omisión, y ahí podemos hablar del Ejército, de la Policía Federal, de la PGR e incluso de Seguridad Pública y de algunos elementos de la Policía Ministerial del Estado. Esto desgraciadamente enturbió la indagatoria, y es ahí también donde creo que se han encaminado o se están dirigiendo los esfuerzos en este momento, a perfeccionar, a limpiar la carpeta de investigación y a tratar de establecer con absoluta certeza, de manera fehaciente e indubitable, qué fue lo que ocurrió y cuál fue el paradero de los jóvenes. Iñaki Blanco, muchísimas gracias. Marta Anaya, la entrevista.